Buenos días, hermanos. En este domingo contemplamos el Evangelio de San Juan en su capítulo 10. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. La lectura de hoy es una lectura que nos toca muy fuerte a nosotros. A veces, por la formación que tenemos, siempre pensamos que los pastores son solo los curas. Pero no tenemos que olvidarnos nunca que nosotros somos un pueblo sacerdotal. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos los laicos, por el bautismo en un sacerdocio común que se llama, tienen una misión sacerdotal. Por lo tanto, también somos pastores. Y acá hay una primera cosa que es interesante ver. El buen pastor da la vida por las ovejas. Hoy que estamos tan preocupados del coronavirus, de cuidarnos, a veces cometemos el pecado por cuidarnos de abandonar a las ovejas. Lo que digo no es solo para los curas. Los laicos también tienen una misión que es anunciar el amor del Señor a tiempo y a destiempo. El lobo de nuestros tiempos es el coronavirus. Y a mí me duele ver que hay muchos de mis hermanos en el ministerio y muchos hermanos en la fe que se supone que tienen una fe madura y que están tan asustados que no salen de sus casas. Que un laico no salga de su casa, ok, lo entiendo, pero que un presbítero que tiene un ministerio de cuidar a las ovejas y todo, que se esté cuidando, está bien, yo también me cuido, con mascarilla, con gel, respiro aire caliente todos los días, pero no se pueden abandonar a las ovejas. Estamos llamados a dar la vida por ellas. Hay una cosa que es bien impresionante. Yo vivía en Punta Arenas y cada cierto tiempo pasaban frente a mi casa, vivía más o menos en el campo, los piños de ovejas que eran llevadas al matadero. Nosotros vivíamos en un sector bien rural, camino de tierra, y no teníamos cercas. Estaba abierto. Había pasto y un bosque detrás de la casa. Y las ovejas venían y se escapaban y se metían dentro. Eran piños enormes. Venían 4 o 5 pastores a caballo y como 30 perros. Pero era muy curioso una cosa. Cuando se metían al campo, los pastores chiflaban y salían ciertos perros a corretear a ciertas ovejas. Y ciertas ovejas volvían al redil. No todas. Después chiflaba el otro pastor y volvían al redil otras. Vale decir, lo que el Señor dice, yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen, eso es verdad. La oveja no se va con cualquiera. Si tú ves un grupo de ovejas pastando y te tratas de acercar, se escapan, porque solamente obedecen a la voz del pastor. Es bien notable. Nosotros que somos del redil del Señor, porque cuando el Señor habla de ser pastor, está hablando de nosotros que nos pastorea. ¿Conocemos la voz del Señor? Y cuando el Señor nos habla, ¿le hacemos caso? Buena pregunta, ¿no? Para plantearnos un poco cómo estoy yo en relación al pastor. Hay una segunda cosa que a mí me encanta, que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a esas las tengo y escucharán mi voz y será un solo rebaño y un solo pastor. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a escuchar al Señor
para que los cristianos nos unamos. Porque por lo que se viene, cómo se está viendo acá en Chile, que me imagino que en Europa ya será peor, por ahora nos tienen restringidas las Eucaristías a 5 personas. En Irlanda ya se prohibió incluso confesar públicamente al aire libre. Nosotros aún podemos hacerlo, pero ¿cuánto nos va a durar? Entonces es importantísimo que nos unamos, que dejemos nuestras diferencias y busquemos lo que nos une. Y el Señor es quien nos une. Además, si decimos amar a Dios, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hermanos, aunque tengan una forma de encontrarse con Él diferente a la nuestra? Yo tengo 5 hermanos y los 5 somos hijos de padre y madre, y somos los 5 muy distintos, pero somos hijos del mismo padre y la misma madre. Entonces, ¿vamos a rechazar al otro porque piensa distinto a nosotros? Si dice ser cristiano y dice amar al Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Distinta cosa es el ecumenismo, que intenta llegar a un diálogo con aquellos que no son cristianos. Pero ese es un rol que no nos corresponde a nosotros. Ese es un rol que le corresponde a la jerarquía eclesiástica, al Papa, a los cardenales, a los obispos. Estamos muy cerca de esta conferencia latinoamericana Caribe que se va a hacer acá, y también una asamblea que se va a hacer en Roma en mayo, del 6 al 8. Tenemos que orar muy fuertemente porque, a juzgar por los aires que se huelen, podría ser que nos quieran cambiar el agua. Hay muchos intereses creados para que desaparezca el cristianismo. Todas estas medidas de clausura de templos y todo van por esa línea. Tenemos que unirnos y dejar que el Espíritu Santo nos toque. Jesús, que es la piedra que desecharon los arquitectos, en realidad es la piedra angular que sostiene toda la vida de la Iglesia. Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos, por lo tanto no tenemos nada que temer y tenemos mucho que hacer en este tiempo. Por lo menos orar. Ojalá participar una vez en una Eucaristía viva para poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo. En la primera lectura, Pedro, ese cobarde que en vida de Cristo lo negó, ahora lleno del Espíritu Santo es capaz de enfrentarse a las autoridades eclesiales, a los jefes y a los ancianos, vale decir, al Estado y a la jerarquía eclesial, para decirles que en el nombre de Jesús de Nazaret han sanado a un enfermo en día sábado. Ya en otro momento habían alegado porque trabajaban en sábado y les habían prohibido. Y Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues a nosotros el Señor nos está dando un mandato, orad intensamente por la salvación del mundo. Por lo tanto, hagámoslo. Nosotros somos los que vamos a salvar a esta generación y vamos a salvar a la humanidad. No son los políticos, al contrario, los que tienen poder hoy están tratando de destruirlo todo. La Iglesia es la que va a salvar. En el momento cuando ellos crean que han triunfado, habrá un nuevo soplo de vida a la Iglesia y volverá a ser la salvación de los hombres. Somos hijos de Dios. En la segunda lectura, San Juan, la primera carta de San Juan dice eso. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, y somos hijos por el bautismo. Por eso, procuremos ser uno con Cristo, escucharlo, para ser uno con nuestro Padre, para poder unirnos, y la fuerza del Espíritu Santo nos moverá, y podremos cumplir la misión para la cual Dios nos creó. No tengamos miedo. El que tenga oídos para oír, que oiga.